Jordi, el arte cura, incluso si es bueno. Hay algo de burla dadaísta. Y la burla dadaísta creo que tiene mucho que ver con haber tenido un hermano mono. Ese paso de ver el avión en el bolígrafo y hacerlo volar, ese es el momento artístico. El otro día en la cocina hablamos de esto que íbamos a grabar y qué momento, ese es el momento que teníamos que haber grabado también, pero mira, yo recuerdo que hablaste, me dijiste que a pesar de que parezca que Francesc se alimenta de las ruinas, de las cenizas, porque a Francesc, si hay algo que le impacta y lo reconoce públicamente, lo que ha marcado su vida es la Guerra Civil Española. Sin ninguna duda. Y tener una familia represaliada durante el franquismo, evidentemente. Cuenta que la conversación era: está a punto de caer el régimen. Esto en el año 58. En el año 62 está a punto de caer el régimen. Todo parece que el régimen va a caer. Y tal. En el año 60 va a caer. Vale. Bien, entonces, pero con respecto a lo que comentaba sobre cenizas y llamas, es una frase de Chesterton. Esa frase es frase de Chesterton. Y creo que es aplicable completamente a la obra de Francesc. En el sentido de que Francesc es un clásico. Eso es. Es que es un clásico. Me decías, él no se alimenta de las cenizas, él es un clásico, él porta la llama. Exacto, exacto. Él ha recogido de la tradición la llama, no las cenizas. Cuando recogen las cenizas, lo que haces es revival. Haces una reconstrucción, un revival, ¿cómo se llaman las películas, las segundas versiones? Un remake, ¿no? De la cuestión. Pero él no hace un remake de nada. Él ha cultivado un lenguaje profundísimo, es un señor, lo digo señor en el sentido de que por eso digo que dentro del arte ya sería un clásico. Él porta la llama, él ha recogido el testigo de la tradición. Yo voy a contar que a Francesc, el primer encuentro que tuvimos en las redes fue porque en un comentario a una pieza, ese comentario me recordó a un libro que yo había leído, de Julian Haynes, un antropólogo, que era El origen de la conciencia en la ruptura de la mente bicameral. Y entonces Francesc me responde, dice, eres la única persona que me ha hablado de este libro que yo conozca. Se quedó sorprendido. Entonces, ese libro habla de cómo el ser humano empieza a escuchar voces en medio del estrés paranoico que le provoca lo duro que es vivir, la naturaleza que no la comprende, y entonces en un ataque de estos de estrés total empieza a oír voces, a alucinar voces que le dicen cosas. Y a partir de ahí ya tenemos a los primeros chamanes, y a partir de los primeros chamanes los primeros obispos, papas y demás prole, ¿no? Y los artistas. Y los artistas. Sí. Claro, y los artistas. Claro. Y los artistas. Claro. Entonces, hay ahí los artistas y los brujos. Todo artista que propone algo tiene algo de iluminado. Tiene algo de Illuminati, no Illuminati en el sentido pero sí iluminado, claro. Y algo participará de los Illuminati también, como iluminados son también los Illuminati, ¿no? Pero el iluminado está por arriba incluso del Illuminati, quiero decir, ¿no? Entonces, Francesc, o sea, del mismo modo que Leonardo hizo máquinas, proyectó máquinas de guerra también. Entonces, Francesc le va a gustar oír esto probablemente, si lo oye algún día, le va a gustar que se diga que él es un clásico, que él es un humanista, la tradición occidental está ahí, no deja de partir de una circunstancia judeocristiana, pero es que Francesc es un teórico. Tú lees, o sea, ves cómo escribe. Claro. Escribe magníficamente. Escribe magníficamente, pero escribe magníficamente La campana hermética y las crónicas que hace en Facebook cada día. Que te sigo, Francesc, y te sigo y te leo, ¿no? Entonces, es una persona que sabe hacer
¿no? Es una persona con que todos los sentidos giran en torno a la idea y utiliza todos los sentidos. Y otra cosa que sostiene que para Francesc es muy importante es que lo importante para él del arte es que se haga arte, que no importa si al final el resultado es bueno o malo, que lo que importa es hacer. Cómo a partir de una chispa, de un... claro, dices, esta obra, la obra que está en el museo, es una obra de madurez. Pero coño, y las obras que hacía, por ejemplo, bueno, ya tiene una edad con Perder la cabeza, pero parece que esa madurez le ha acompañado siempre en su trayectoria, ¿no? Que es una persona que madura mucho las ideas antes de convertirlas. Claro, es que cuando tú eres un pintor de óleo sobre lienzo, haces bocetos. Y cuando haces instalaciones o la obra que tiene Francesc, tienes que hacer investigación. Es un artista que, vamos, con lo que ha escrito ya podría ser un tipo interesante, sin haber hecho ninguna instalación. Pero claro, no se llega a escribir lo que ha escrito. Sí, sin tener esa experiencia. Sin esa experiencia. Sí. Sé que no se puede cercenar, ¿no? No se puede, evidentemente. Pero ya solo por el hecho de haber hecho, bueno, y le bastarían 3 de las instalaciones que ha hecho para estar en la historia del arte español seguro. Es que el hecho de por ejemplo, el niño, ¿no? Que coge un bolígrafo y empieza a jugar y lo convierte en un avión, que él lo menciona en alguno de sus textos. Ajá. Ese paso de ver el avión en el bolígrafo y hacerlo volar, ese es el momento artístico, que para mí es lo que consigue Francesc cuando en uno de sus paseos por un escenario bélico ve un fragmento de bota de un militar de la guerra civil, sí, por Belchite, sí, lo recoge, lo pone en una urna y dice, señores, no hace falta más, esto es muy difícil de superar. Claro. Porque esto es arte, esto es vida, es lo que somos, es humanismo en estado puro, es lo que tú dices. Eso defiende Castro Flores con respecto, por ejemplo, a El Plátano, en el sentido de que es arte si hay alguien que lo percibe como arte. Claro. Y el artista tiene la capacidad de sacarlo de la estandarización, de la vulgaridad, de la cotidianeidad, y colocarlo en otro punto de observación. ¿Vale? No tendría, no, ¿qué ocurriría si esa misma huella del calcetín del represaliado junto con su teléfono lo hubiera encontrado el señor que está arando con su tractor? No se bajaría a ver qué tal. O sea, hubiese seguido con... Y él no, él lo recoge, lo coloca en un pedestal y lo coloca en una perspectiva adecuada para que hagas la lectura. Pero entonces estamos hablando de que solo las personas con una alta sensibilidad son capaces de hacer arte. ¿Por qué el señor que recoge el arado, el calcetín ese con la huella, la bota, lo mete todo en un saco y le sigue pasando el arado y lo deja enterrado, no es artista? Jordi, voy a hacer un chiste. ¿Por qué ese hombre sabe plantar zanahorias y el artista sabe exponer una idea? Claro que sí, pero no pasa nada. No es ni siquiera clasista, ni... Yo no creo que sea una cuestión de clase ni nada. Sencillamente porque clasista en sentido marxista sería el que tiene más poder económico, tiene los medios de producción, ¿no? Dentro de la tradición de la teoría marxista vale, pero no es eso, porque ha habido en la historia cientos, miles de artistas que han sido absolutamente pobres. No estamos hablando de cuestiones, estamos hablando de sensibilidad. No. Y efectivamente, el arte siempre ha sido una cuestión de minoría. Pero, y a lo que iba, pero ¿por qué Punta Cana se convierte en un objetivo idealizado? Y ese agricultor que ha enterrado la bala de la guerra civil, que no la puso en un pedestal, ¿no loamos la zanahoria que ha sabido crear con su arte ese agricultor? Sí, lo loamos también. Entonces, le damos el valor que tiene. Claro, le damos el valor que tiene. El que lo hace muy, a ver, el cocinero que lo hace muy bien, te sientas en su mesa y tienes que pagar 400 euros para poder empezar a comer.
Cualquiera que haga bien las cosas, o sea, esto no es una cuestión... Pero el agricultor lo ha hecho bien también, ¿eh? Sí, bueno, pues si lo hace muy bien, estoy seguro que tendrá dinero plantando zanahorias, porque no va a cambiar de profesión. Plantando zanahorias tendrá dinero, tendrá reconocimiento social, tendrá muchísimas... Y le entregarán el Premio Nacional de la Zanahoria Bien Hecha. No sé si me explico. Sí, sí. Vamos, a ver, Jordi, esto tiene que ver incluso con la ingeniería. O sea, a mí me gusta mucho el arte, pero te voy a decir algo, te voy a decir una de mis flaquezas. Yo veo un Mercedes SL500 de 1957 y para mí tiene el mismo valor que una obra de Picasso. Y además, no solo por la forma, sino que además funciona, tío. Y además mueve las ruedas y te lleva a un sitio. Y claro, te lo lleva con una amortiguación, con una fuerza, y yo digo, a ver, ¿quién puede imaginar, quién puede controlar toda la parte matemática y física que eso conlleva, aparte del gusto estético, para poder hacer una máquina de ese tipo? Claro, por eso Francesc es un apasionado de la tecnología. Lo entiendo. Y de coches, la velocidad. Claro, la velocidad le fascina. Totalmente. Dice que es el ejemplo máximo del progreso de la mente humana. Fascismos aparte, entendemos a Marinetti. Cuando hace aquella vocación y tal, a la velocidad y al futuro, pues claro, él, estoy seguro que si me estás escuchando, Francesc, vas a estar de acuerdo conmigo en que participamos de Marinetti en ese sentido. Claro. Pero ¿cómo le da la vuelta, Francesc? O sea, ¿y qué hay de ese amor a la velocidad y esa fascinación por la aviación, por ejemplo, incluso por el arte de la guerra, como arte, como condición humana? Hay en la obra de Francesc, que retoma el cuadro de su padre, lo interviene y lo dona al museo, pensando en el museo. Claro. ¿Qué de eso hay en esta obra? En esta obra, pues está toda la tradición bélica, aunque ahí no haya nada, si quieres hay toda una tradición bélica. Como decía alguien, no sé, West Point, Sandhurst, en esas academias, como decía alguien, se aprende el arte de la guerra, ¿no? Y después tú llegas a la batalla. Entonces eres como, por eso el jazz es tan interesante desde el punto de vista musical también, ¿no? O sea, tú en la academia haces la partitura, pero luego te vas a enfrentar a una realidad en la que tienes que improvisar. Y entonces tienes que improvisar de manera que quizá en la preparación de este cuadro esté detrás. O sea, las columnas que sostienen este cuadro son todas las instalaciones que ha hecho Francesc. Por lo tanto, ¿este cuadro qué es? ¿Partitura o música? Es el resultado de la partitura más la improvisación. O sea, es música este cuadro. Absolutamente. Es la obra, la pieza musical acabada. Absolutamente. Si hiciéramos una especie de... ¿has visto este tipo de imágenes en las que te acercas y luego ves otra imagen y te acercas y ves otra? Bueno, pues si fuéramos hacia detrás, desde el punto de vista de este que acabamos de comentar, esta imagen daría como resultado, verías detrás de todo al Francesc de influencia dadaísta, cuando su hermano mayor, que no recuerdo cómo era el nombre, pero el hermano mayor de Francesc, sabes que es un chimpancé que paseaba a su mamá por la Barcelona de los años 50. Entonces, si te fueras atrás, verías como en una especie de máquina del tiempo, retrospectiva, que iría a esos orígenes. Es que tal vez, la pregunta que me hago es, tal vez si su hermano mayor, entre comillas, no hubiera sido ese chimpancé, Francesc no sería artista incluso. Tal vez. Quizás se hubiese quedado en ilustrador, en haber heredado la labor del padre, hubiese trabajado a lo mejor bajo su influencia y luego algún tío le hubiese buscado un trabajo de ilustrador en algún TVO ya de los años 70 o en el Víbora o en algún... Claro, entonces el Víbora ha perdido un buen humorista, un buen... Sí, pero el mundo ha ganado un gran artista. Claro. Claro, entonces claro. Yo creo que en él, lo noto en los escritos, hay algo de burla dadaísta.
Y la burla dadaísta creo que tiene mucho que ver con haber tenido un hermano mono. Pero, por ejemplo, ¿dónde ves? Esto queda muy bien para entenderlo así, ¿no? O sea, has tenido un hermano mono y tal. Pero ¿dónde ves, por ejemplo, esa burla dadaísta en los textos o en, bueno, en las obras quizás sí, en las obras todo sí una burla. Claro, es que si no hay burla, no hay la visión de 180 y entonces se quedaría en un tipo que es poco menos que un militarista antibelicista. Belicista, no antibelicista. O sea, es actualmente antibelicista precisamente porque leemos ese toque dada que tiene toda su obra. Aunque quizá nadie se lo haya dicho nunca. Pero bueno, alguien aquí que no conoce el arte especialmente de manera profunda, pero bueno, que he visto todos los catálogos que tú me has hecho llegar, he leído La Campana, he visto algunas entrevistas en YouTube y creo que Francesc tiene una influencia dada evidente que le permite tener un humor brutal que incluye reírse de sí mismo. Claro, claro. Porque, por ejemplo, Francesc es el primero en reírse del mundo del comercio del arte. Que todo dice, si entráramos en profundidad en el tema, sí, es para vomitar. Claro. Y él dice incluso, Zararto, no sé dónde lo leí, o fue en una entrevista, que decía que él quería su legado, pero él pudo haberlo vendido. Con el caché y con lo influyente que es y con lo reconocido que es, él podría coger su legado y venderlo fragmentariamente o de manera total, y no, lo ha legado al museo. Entonces, porque lo quiere entero, porque le sobra el dinero, no digo porque solo que tenga mucho, no sé cuánto tiene, pero sí le sobra dentro de su mundo ya la cuestión material. Y quiere dejar un legado que evidentemente tiene que haber en todo artista tiene un poco de ego, que no es un ego a lo mejor es un ego no de trascendencia propia, pero sí de trascendencia de tu obra. Tú quieres que tu obra... Eso es. Sino que has hecho aquí. Pero si se fragmenta esa obra ya no se entiende. Ya no sería... Efectivamente. Entonces él la prefiere completa para que sea y free, claro. Que fragmentaria y quedarse luego embostado en billetes claro. Y a lo mejor con la idea completamente rota. Yo veo que en el trabajo de Francesc es un pico y pala, ¿no? Es un arqueólogo. Sí. Claro, y es un hombre 24/7. Quiero decir, cuando eres artista de verdad, no vas al estudio y pintas de 8 a 2. Él es un artista y su vida, o sea, cuando está en el avión, camino de Nueva York o camino de Barcelona o está comiendo mariscos en Galicia, que le gusta ir mucho por allí, estoy seguro que está continuamente viendo formas, enlazando, buscando motivos de conexión y está su sinapsis ahí siempre creando y buscando. Entonces defiendes que en cualquier obra de todo artista contiene todo lo anterior. Todo. Siempre. 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 Porque cuando no lo contiene, quizá es que el artista haya, de manera consciente, prescindido de momentos del pasado, de ciertas piezas del puzzle pasado. Francesc es la primera persona que dijo que el Museo de Arte Abandonado era una obra de arte en sí mismo, ¿vale? Entonces, como obra de arte, como creación, sí que es cierto que yo este museo no lo hubiera podido parir a los 20, ni a los 30, ni a los 40, ni a los 50. Los he parido a los 50 y tantos, ¿no? Uh-huh. Entonces sí que contiene todo mi pasado, evidentemente. Claro. Sí que contiene todo lo que me he mamado en el mundo del arte. Y el cuadro de Francesc es importantísimo por el valor de la obra de Francesc, porque va a ser santo y seña tuyo y tal y cual, pero evidentemente hay una metavisión, una metacognición de este volumen, de este espacio y de la obra que contiene, que es realmente la idea. El concepto no son... O sea, digamos que la suma de las partes, el todo es más que la suma de las partes. Es más que la suma de las partes. Claro. Sí, Por supuesto, Jordi, aquí está tu espíritu. Claro. Perdona que me pongan un poco así... Claro. Posmoderno, ¿no? Hablando de espíritus. Claro, a mí lo que me emociona que en lo físico de la obra de Francesc uh-huh. estén las pinceladas del padre. Eso es lo que que se ha juntado. Claro.
te conmueve. Es me que, conmueve. o sea, Me conmueve, me conmueve. Estás un poco reafirmando lo que acabamos de decir con respecto a que está todo su mundo. Está todo su mundo, pero está incluso antes de su concepción. Porque está la concepción de un ser, hay ideas de un ser que existió antes que él, pero que está completamente ligado a él. Y si vemos en su biografía, él mismo lo reconoce, que tanto la guerra civil como la represión franquista fue consustancial a la creación de su mundo, de la atalaya a través de la cual imagina y observa el mundo, pues está claro que ese es el resultado. Claro, entonces somos la sucesión de hechos que no hemos controlado, pero también luego también en el camino de convertirse en artista está toda su trayectoria con la voluntad de hacerse artista. O sea, hay dos vías, la que no se controla, que nos viene de origen, que la mamamos con la familia, pero luego está esa voluntad personal de convertirte en artista y de trabajar el arte desde el punto de vista conceptual y de no... De tomar decisiones. En la campana aparece en el centro alguna fotografía autobiográfica y ves la cara de este chico con 17, 18 años en París, queriendo crear ya, estar en otro mundo. Claro, y fíjate que dices, le da la vuelta a todo. Es que él vivió el mayo del 68 y miren lo que ha acabado. Sí, papá, cuéntame otra vez esa historia tan bonita Claro. de gendarmes y fascistas y estudiantes con flequillo y dulce guerrilla urbana en pantalones de campana y canciones de los Rollins y niñas en minifalda. A ver, que es distinto ser comunista, ir a París, tener la tradición familiar de lo que era común, porque una cosa es ser comunista en 1937 en la Cataluña, donde incluso el anarquismo tiraba para un lado o donde hubo algunas experiencias completamente anarquistas y tal. Es distinto ser comunista ahí, haber chupado todo el estalinismo, haber llegado a los 60 con la revolución del 68, pero no optar por irte a la Unión Soviética. Tú te vas a Estados Unidos, ¿dónde vas a evangelizar? ¿Dónde vas a hablar de tus convicciones? En el centro del mundo capitalista. Te vas al imperio a hablar del anticapitalismo. Bien, esto no es una crítica en sentido destructivo, sino quiero describir sencillamente. Hombre, por lo menos se llega ahí. Para denunciarlo, para bueno, decir, claro, abran los ojos, que es la misión del artista, ¿no? Donde, claro. Abramos los ojos, señores. Estás donde. Y seguro que él, como tantas otras personas que se declaran comunistas actualmente, te dirá que evidentemente la experiencia de la Unión Soviética no era, ¿no? Como dijo Ortega con la República, esto no es, pues también él dijo, pero claro, esto no era, quizá. No era, pero fueron los rusos los que derrotaron a los alemanes. Sí, en la Segunda Guerra Mundial seguro, bueno, el Ejército Rojo fue gracias al Ejército Rojo, que evidentemente. Tenemos que agradecer mucho a los rusos. Sin duda. Europa. Y el mundo en general. Y el mundo en general. Y todo Occidente, nosotros, la gente normal, la clase media normal, tenemos que agradecerle mucho a la Unión Soviética en Occidente, porque gracias a la presión que había conseguido realizar la Unión Soviética, el mundo capitalista occidental dio como opción el estado de bienestar. No hubiésemos tenido estado de bienestar si no existe la Unión Soviética. Hubiese seguido la clase media esclavizada y el proletariado esclavizado. Desde el arte también se puede crear ideología al final también, crear conciencia y crear caminos. Sí, yo creo que no. Y yo creo que Francesc, en su trabajo sistemático y continuo, ha estado creando un camino que es como el que crean Kubrick con las películas antibelicistas, estos grandes personajes dentro del mundo del arte que te señalan un camino. Mira, este es un camino. Luego tú... Resumen, acabamos. Dos cositas final para hablar de el arte cura incluso si es bueno. Una cosita de resumen y yo cierro con otra reflexión personal.
Jordi, el arte cura, incluso si es bueno. El arte cura cuando recibes de él lo que tú necesitas. Y si no lo necesitas, también. Remataría yo. El arte te cura aunque no lo necesites. Porque al final vamos a morir. Tiene la misma lógica, el planteamiento tiene la misma lógica que el arte cura, incluso si es bueno. Exacto, exacto.